hablando de Roberto Madrazo, por cierto, aquí traigo su libro en el que en una parte dice, ¿a dónde lo llevará a él en lo personal? Se refiere a usted, a su gobierno y lo más importante, ¿a dónde llevará al país y a millones de mexicanos? ¿Sobrevivirá la nación a la destrucción en marcha? Lo cito por lo siguiente, más allá del bloque conservador, hay mexicanos que exigen que haya, por supuesto, elecciones libres, equitativas, justas. En la historia de México, los fraudes electorales han sido avalados, han sido instrumentados o han sido tolerados desde el poder presidencial. A usted le corresponde, como presidente de la República, la primera elección, nada menos que la más grande de la historia. Y una de las exigencias que usted ha tenido desde 1988, desde Tabasco, ante Roberto Madrazo, por ejemplo, fue elecciones libres y justas. Usted le exigió en su momento a Zedillo y le exigió en su momento a Vicente Fox no meterse. No se meta, presidente, fue una expresión que usted utilizó de manera reiterada. Y hay quienes le están pidiendo a usted no se meta, presidente. ¿Qué garantías auténticamente da usted para que haya, ahora en el arranque de las campañas el próximo lunes, garantías absolutas de que no se va a meter usted ni el aparato del gobierno que encabeza? Es una convicción, Álvaro. Me negaría por todo lo que acabas de decir. Siempre hemos luchado en favor de la democracia. Sería incongruente que ahora nosotros apostáramos por el fraude electoral. Sería vergonzoso, es una traición, pero no solo al pueblo, a uno mismo. Lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad en todos los sentidos. Entonces, no vamos a intervenir. Lo que sí vamos a hacer es denunciar actos antidemocráticos, porque necesitamos establecer la democracia. Parte de la descomposición a la que hice referencia se originó en México por la falta de democracia. Porque la democracia es contrapesos, es equilibrios, significa competencia, significa que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, significa que el pueblo sea el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos, significa mandar obedeciendo, significa aceptar que en una democracia es el pueblo el que manda. Entonces, es muy importante que haya democracia en el país y vamos a lograrlo entre todos. Por eso convoqué a los gobernadores a hacer un acuerdo en favor de la democracia, pero también hay ahora un marco legal para castigar el fraude que no existía. Cuando hicieron el fraude del 2006, de Los Pinos llamaban a millones de mexicanos para decirles que yo era un peligro para México. Se demostró, se probó y
la fiscal electoral en ese entonces, una señora. Promo. Sí. ¿Me lo repites? María de los Ángeles Fromo Rangel. Fromo, sí. Ella, en su resolución, asegura de que sí se llevaron a cabo las llamadas, pero no estaba tipificado como delito ese fraude. No estaba tipificado como delito. Eran llamadas y correos electrónicos. Sí. En el caso de Madrazo, cuando las cajas, el tope de campaña, en aquel entonces eran creo que 3 millones de pesos y él utilizó 70 millones de dólares. O sea, todo. 241 millones de pesos. 241 millones de pesos. De 3 millones a 241 millones. Mucho dinero de Cabal Peniche y de varios empresarios y dinero del mismo gobierno. Se documentó todo. No era delito. Ahora ya se reformó la Constitución, ya se reformaron las leyes. Ahora todo eso es delito. El fraude es delito y es delito grave. No hay derecho a fianza. Es como la corrupción, es como el robo de combustible. Ya son delitos graves. Entonces, sea quien sea, un ciudadano, un delincuente electoral de los llamados mapaches electorales, un presidente municipal, un gobernador, un secretario, el propio presidente. En la historia de México, en la Constitución de 1857, se establecía de que el presidente de México podía ser juzgado por violaciones electorales. Y en la Constitución vigente de 1917 se suprimió, porque desde los años posteriores a la Revolución Armada se apostó por un sistema político presidencialista y por eso los fueros al presidente y la protección al presidente. Eso ya no hay, ya no existe ahora. A mí me pueden juzgar por cualquier delito como a cualquier ciudadano. Y el fraude electoral, repito, es un delito grave. Entonces, vamos a buscar entre todos que las elecciones sean limpias y libres y todos ayudar, todos. Ayer estaba yo informándome, en Ecatepec detuvieron 3 camiones grandes, trailers, con láminas de zinc, con despensas, como si no viviéramos en tiempos distintos. Pero sí intervino la autoridad competente y sí hubieron detenidos. Entonces, esa es una investigación abierta y eso lo vamos a estar aquí denunciando. Correcto. Una última cosa. Yo